Buenas noches. Vamos a tener nuestra reunión aquí y vamos a empezar la palabra de Dios. Te pido un favor que inicies la oración. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, donde nos edifiques, nos enseñes para hacer tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar una canción. Cuán grande es Él, ¿ya? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz, Sí, Señor. en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las flores bellas al pasar, le adoraré cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo Gracias, del amor divino que al Salvador envió a morir por mí, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz murió por ti y por mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, sí, Señor. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, Señor. Gracias, Bendito, alabado sea tu nombre, Dios. Gracias por tu amor. Tú eres ese Amén. Dios poderoso, Señor,
que mereces toda alabanza, toda adoración, Dios. Gracias, Padre. Bendito seas Te tú por alabamos, siempre, Señor Jesús. por los siglos, Señor. Gracias. Muy bien, vamos a buscar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2. Muy bien, capítulo 2. Desde el versículo 11 hasta el 16. ¿Puedes leerlo? 11 Sí. hasta el 16. Capítulo 2. Ajá. Amén. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Ya, muy bien, hasta el 16 no va. Amén. Aquí en versículos anteriores nos está manifestando que sucedió algo, donde los judíos, los apóstoles, cuando estuvieron en oración, entonces llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y ellos empezaron a hablar idiomas, lenguas de otras naciones, y habían personas de aquellas naciones. Cuando escucharon, es lo que aquí ya se manifiesta la reacción que tuvieron ellos al escuchar en sus propios idiomas cómo estos apóstoles estaban manifestando la maravilla de Dios. Ese es el mensaje del día de hoy, manifestando la maravilla de Dios. La fiesta de Pentecostés tiene un significado. ¿Cuál entonces sería el significado? Pentecostés significa literalmente el quincuagésimo. Eso es lo que significa Pentecostés. Es la fiesta del cumplimiento de la promesa del Señor acerca de su venida. Jesús ya había venido. Entonces, Pentecostés es la tercera venida de Dios. Primero, este es algo que puede causar mucha admiración porque nosotros sabemos que nos centramos más en Cristo, que solamente Jesús va a tener dos venidas. La primera que ya vino y la segunda que ya está por venir. Pero sin embargo, si uno vemos el enfoque desde un punto en la persona de Dios, nos vamos a dar cuenta que esta es la tercera venida de Dios. Entonces, ¿cuál fue la primera venida? La primera venida de Dios fue la creación. Primero en la creación, ahí Dios vino, manifestó todo. Luego la venida del Hijo, de Jesús, ya vino. Y ahora con esto era la venida del Espíritu Santo. Entonces son tres venidas que Dios ya se ha manifestado. Entonces sobre la iglesia de Jesucristo vino el Espíritu Santo para establecer el reino de su gracia y sobre todo la obediencia. La obediencia, es eso lo que Dios siempre va a pedir, que el creyente sea obediente a sus mandamientos que están escritos en sus palabras. Entonces, desde el versículo 11 hasta el 13, voy a leerlo, dice:
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, estupefactos, perplejos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces las personas que eran de otras naciones escucharon hablar las maravillas de Dios en sus idiomas. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mostos. En otra palabra, están borrachos, están ebrios. Así estuvieran borrachos, ¿cómo es que ellos podían hablar el idioma literalmente de otras naciones? Esa sería la pregunta. Entonces, el hablar en diferentes lenguas. La venida del Espíritu Santo comienza a hablar en otras lenguas y eso tiene dos sentidos. El Espíritu glorifica a Cristo y también alabaron a Dios. El versículo 11 lo dice. Cretenses y árabes le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban ahí glorificando a Cristo en sus idiomas y estaban alabando a Dios. Sus maravillas, lo que Dios hizo a través también de Jesucristo. Y porque otros se refieren al comienzo del cumplimiento de la gran comisión. Significa que el Evangelio se predicará a todas las naciones. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 14. Eso nos va a manifestar. No vamos a buscarlo en este momento, pero ya lo tienen de referencia. Entonces, en el capítulo 14 de 1 Corintios se nos va a dar con claridad esto. ¿Ya? El Espíritu Santo trae y restaura la unidad, lo que se había perdido en Babel. ¿Recuerdan ustedes cuando los judíos en el Antiguo Testamento se propusieron que iban a llegar a la misma presencia de Dios y empezaron a construir una torre ahí, gigante, la torre cada vez más grande, y hasta que Dios dispersó sus idiomas, sus lenguas, porque ellos tenían un solo idioma. Y cuando empezaron a tener diferentes idiomas, diferentes lenguas, no se entendían y tuvieron que buscar entre ellos quiénes tenían el mismo idioma. Y así se empezaron a dispersar. Eso se perdió, esa unidad. Pero con la venida del Espíritu Santo, se restaura esa unidad entre todas las naciones, porque el Espíritu Santo ha venido para todos los creyentes de todo el mundo. ¿Ya? Entonces, estos del versículo 11 hasta 13 nos está mostrando que Dios a través de los apóstoles relató y manifestó las maravillas que Dios hace en la vida del ser humano y de qué manera también glorificaban, alababan y adoraban a Dios. Eso también viene para nuestras vidas mismas. ¿Cómo nosotros podemos hablar de Dios a otras personas si nuestra misma vida no manifiesta las maravillas del Dios vivo? Eso es muy importante. Nuestras vidas tienen que manifestar las maravillas del Dios vivo, para que las personas que nos puedan escuchar puedan ver esa realidad en nuestras vidas. De nada sirve estar hablando, pero todo es pura palabrería si es que nuestra misma vida no vive y no manifiesta las maravillas del Dios vivo. Eso quiere decir que tal vez no tenemos al Espíritu Santo. Solo hemos conocido a Dios a través de letras. Tengamos mucho cuidado aquellos que hablemos de la palabra de Dios. Todos los creyentes somos llamados a manifestar las maravillas de Dios con nuestras lenguas, con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestra forma
de cómo nosotros nos podemos comportar con todos los demás. Si amamos a Dios, entonces mostrémoslos a los demás. Desde el versículo 14 hasta el 16 dice lo siguiente: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué había dicho el profeta Joel? No vamos a referir estos versículos en el estudio, pero sí vamos a manifestar qué sucedió, lo que manifestó el profeta Joel. El profeta Joel manifestó, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Eso se habló en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel. Y aquí se cumplió. Pero los versículos del 14 hasta el 16 prácticamente es la introducción del mensaje de Pedro, porque el mensaje de Pedro ya está narrado en los siguientes versículos. Están narrados en los siguientes versículos. Entonces, pero esta es la introducción del mensaje. Y todavía el discípulo que había negado a su Señor conjuntamente y maldiciones, ahora se dirige al pueblo judío. ¿Recuerdan? Pedro fue la persona que negó a Cristo, que no lo conocía. Cuando le preguntaron: tú estuviste con él, nosotros te vimos, no lo conozco. Dijo Pedro, negó. Y cuando estaba con Cristo decía: yo me voy contigo hasta la tumba. Decía que no, iba a estar solamente con él. Pero ¿qué sucedió? Lo negó. Pero ahora ese Pedro que había negado a Jesús, y todavía con juramento y maldiciones, ahora había sido cambiado. Y se dirige al pueblo judío. Ha dejado de ser el tímido y vacilante para ser leonino y enérgico. Pedro no era así nomás de hablar. No era de poder hablar en público, darse una oratoria. No tenía la preparación. Era simplemente un trabajador ordinario y simple. Pedro ahora está lleno del Espíritu y respondió la acusación de que los hombres estaban borrachos. De eso los estaban acusando, por haber hablado las maravillas de Dios. Y sobre todo era día sábado, hora tercera del día, o sea, era aproximadamente 9 de la mañana, donde ellos no acostumbraban, los judíos no acostumbraban beber. Ellos tenían otro horario para poder beber. Entonces, Pedro se dirigió a los judíos y le demostró que su Mesías se había levantado de los muertos. Dios realiza su promesa. Y esto no se refiere tanto al Espíritu Santo, sino a la obra del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Es cierto que aquí viene la manifestación del Espíritu Santo, pero ¿a quién se exalta con esta manifestación? A Jesucristo, la obra de Jesucristo que vino a hacer aquí en la tierra.
la obra de ofrecer su vida por cada uno de nosotros, la obra de derramar su sangre por nuestros pecados, por nuestras maldiciones, por nuestras maldades, por nuestras desgracias como seres humanos. Y eso se exalta. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó entre los muertos. A ese Jesús. Y antes de que sucediera eso, Jesús hizo también en su obra ministerial hizo muchas maravillas. Quien hizo milagros. Murió, resucitó y luego ascendió y luego por último derramó el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta eso? Eso es muy grande. Eso es lo que manifestaron Pedro con su mensaje posteriormente. Cuando ustedes lean los siguientes versículos se van a dar cuenta. Eso es lo que Pedro resalta. Ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de entre los muertos. Y nosotros ahora, en la actualidad, somos los llamados a llevar ese evangelio a todas las personas. Somos las personas ahora responsables de manifestar a esas personas que ese Cristo Jesús, que Dios, que vino a esta tierra, ofreció su vida, fue derramado y crucificado, torturado, abofeteado, insultado, menospreciado. Ese Cristo Jesús resucitó. Ese Cristo Jesús sigue vivo en la actualidad. No está en un crucifijo de madero, no está en un ídolo, en ninguna imagen. Él está vivo, manifestándose en todo lugar y en toda la tierra. Ese es el Cristo que debemos llevar y manifestar. Habrá miles de religiones, pero Cristo es la única fe verdadera. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad y la vida. Jesús mismo manifestó eso. Por eso, el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición después de la conversión, sino es un privilegio de que para todos los creyentes. Esto lo podemos ver en el versículo, antes quiero leer el versículo 5, dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban todos, judíos, varones piadosos, que estaban ahí, tratando de ver, de ser partícipe de la fiesta de Pentecostés. Y en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso, el bautismo del Espíritu Santo es un privilegio para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Pero es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Arrepentirnos de nuestra maldad, de la blasfemia que hemos tenido hacia Dios. Es necesario. Y eso es para todo el creyente. Pentecostés entonces es el cumplimiento de la promesa del Señor. Es el comienzo de las cosechas de las almas. E inaugura el obrar de Dios en la vida de los creyentes. Eso es lo que Cristo Jesús dejó a sus apóstoles. Les dijo, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos
discipulándolos, enseñándolos y hacer. Ese es el mensaje. Y ese mensaje, esa comisión, ese mandato del Señor Jesús, hasta ahora se prevalece. Porque hay miles y miles de personas afuera que no conocen todavía a Dios. No conocen al Dios verdadero. Habrán escuchado, pero no conocen. Por eso el hablar en lenguas tiene un propósito. El hablar las maravillas de Dios. Es eso lo que manifestaban este hablar de lenguas que sucedió en Pentecostés a los judíos, que está relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Eran manifestar las maravillas de Dios. Pero muchas veces no ocupa el lugar de la predicación. Solo la exposición de la palabra de Dios llevará a los hombres a la fe en Jesucristo. Tenemos que exponer siempre la palabra de Dios. El Espíritu da luz y sabiduría para poder comprender las Escrituras y prueba que Jesús, pese a su muerte, es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Nadie va a decir nada, porque Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El mismo Jesús, rechazado y crucificado por los hombres, es el mismo que Dios ha exaltado como siervo y Cristo. A ese mismo Jesús que fue rechazado, crucificado por los hombres, el mismo Dios lo exaltó. Lo exaltó como el Señor y Salvador del hombre, como el único Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más. Somos llamados entonces a llevar a ese Cristo crucificado, murió y resucitado a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo y Dios mismo ama profundamente al ser humano. ¿Qué amor tan grande mostró Cristo Jesús? De haber sido ofrecido por el Padre, de que sea sacrificado. ¿Por quién? Por nosotros. Vamos a orar. Padre Dios bendito, muchísimas gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús a esta tierra, Señor, en la cual padeció mucho, fue torturado, fue flagelado, fue insultado, Señor, luego crucificado, Dios Padre, llevándose todos nuestros pecados, nuestras maldades, Señor. Sí, Señor. Toda la podredumbre de nosotros se llevó ahí Cristo Jesús, Señor. Él fue el sustituto, el lugar que nosotros merecíamos, Padre. Pero Dios, rompiste, venciste la muerte al resucitar Cristo Jesús, Señor. Con eso nos dio la libertad, Padre, te alabamos, Señor, de poder estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre bendito que estás en los cielos. Señor, te adoramos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Padre, ahora somos nosotros que debemos llevar tu evangelio a muchas personas, Señor. Debemos llevar tu palabra, Dios. Háblanos, Señor, con denuedo para manifestar tu palabra a todas las personas que se nos crucen nuestro camino, Señor. Hablarle que el Dios vivo quiere perdonarle sus vidas. Quieren que ellos pertenezcan a la grey, al cuerpo de Cristo, a la iglesia.
Padre Dios bendito, Señor. Sí, Señor. No permitas que callemos nuestra boca, Señor. Al contrario, vociferemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Oh Dios Padre Palabra, bendito Jesús. que estás en los cielos, Señor. Danos esa fuerza, esa valentía, Señor. Úsanos, Señor, a La nosotros. gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. También Gracias, te pido, Señor, que bendigas a todas las personas Gracias, Padre. que me escuchan a través de este medio, del Facebook, del WhatsApp, del YouTube, de todo esto, Padre, que pueda llegar este mensaje. Glorifícate en la vida de ellos, Señor. Sí, Señor. Bendíceles sus vidas, Alabado Padre. sea tu nombre, Que te conozcan Jesús. verdaderamente cómo es ese Dios tan vivo, Señor. Aleluya. Cómo es ese Dios verdadero, Señor, el que creó los cielos y la tierra, Señor. Gloria a tu nombre. Y que tú mereces, Señor, que nuestra vida cada día sea más santa delante de ti, Señor. Purifica nuestras vidas. Gracias, Padre. Padre, también terminamos esta oración para que bendigas este hogar, Señor, esta familia. Oh, sí, Padre. Arellano Glorifícate, Valdés, Jesús. Señor. Necesitamos, Señor. Oh Dios Padre, Cada día siempre te necesitamos cada día más Tú cerca eres de todo nosotros, para Señor. nosotros, Señor. Derrama tu gracia y tu amor, Padre. Nuestra mente sea Oh Dios bendito, a los que aún faltan conocerte, Señor, toca sus Jesús, corazones, Padre. glorifícate, Padre. Redarguye sus vidas, Padre, para que puedan arrepentirse y conocerte, Oh, Dios. sí, Señor. Gracias, Dios Padre bendito que estás en los Gracias te cielos, amo, Señor. Padre Santo. También por todas mis amistades, Señor. Toca sus Sigue corazones, glorificando en Señor. todas sus vidas, Padre. De todos nuestros hermanos en Cristo, nuestras amistades de aquí de Perú, del extranjero, de cada uno de ellos, Señor. Glorifícate. Glorifícate siempre en sus vidas, Padre. Te alabamos. Y que también prediquen tu palabra, Dios, porque para eso tú nos llamaste, Señor. Gloria, gloria. Oh a tu Dios nombre, Padre Jesús. bendito que estás en los cielos. Gracias, Padre Dios bendito. Te alabamos, Padre Santo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Sí, Señor, bendito. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte Señor, gracias. ahora mi canción. Sí, oh Dios, te alabamos. Yo te Padre Santo. doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Tu vida eterna regalaste al Sí, morir. Señor, te alabamos. Por tu sangre tengo Sí, entrada oh Dios, te ante el alabamos. trono celestial. Santo, santo. Puedo entrar confiadamente ante ti. Sí, oh Dios. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Padre bendito que alabamos, estás en Padre los cielos, Santo. Señor. Glorificamos Gracias. tu nombre, Señor Jesús. Lo único que podemos hacer es entonar nuestra canción derramándolo Oh, delante de tus santo, pies, Señor. santo Jesús. Derramando nuestra honra delante de ti, Señor. Toda honra es para ti, Jesús. Porque toda la honra y la gloria es para tuya, ti, Dios Señor. Santo. Alabado Gracias, sea Dios tu nombre, Padre Jesús. bendito que estás alabado en los cielos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor
Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, muchísimas gracias en Cristo Jesús por este culto que hemos tenido el día de hoy. Bendice, Señor. Toca los corazones para que muchas personas también puedan venir a este culto, Señor. Puedan ser partícipes también de estas muchas personas y puedan escuchar tu palabra, Dios. Gracias, en Cristo Padre, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Amén. Gracias, que Dios me lo bendiga a todos ustedes.